lo que dice a continuación. Está hablando del endemoniado gadareno. Dice, y arribaron a la tierra los gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Es increíble como muy de mañana llegaron realmente a la ribera. Pero aquí se encontraron, hermanos, con un terror más grande que el anterior. Esto sí que a los discípulos los aplastó. Dice, al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este endemoniado, hermano, tenía los ojos desorbitados, el pelo desgreñado, estaba todo su cuerpo con heridas, en los pies tenía grilletes porque lo amarraban en los sepulcros y él se soltaba, y era realmente un espanto para la comunidad. Cuando los discípulos vieron a este endemoniado, eran dos, pero aquí menciona uno, el que estaba más enfermo todavía. Cuando los discípulos vieron a este endemoniado, hermanos, se arrancaron, pero con toda la fuerza de la adrenalina. Y después que arrancaron, los discípulos se detuvieron y vieron que no estaba Jesús, y retornaron y vieron que Jesús estaba afrontando al demonio. Estaba afrontando al demonio. El demonio es poderoso, pero Jesús es todopoderoso. Él tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo del mar. Y saben, los demonios temblaron ante Jesús. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Ellos habían sido derrotados por Jesús en el cielo, y hermanos, estaban temerosos porque sabe que algún día el Señor le va a dar un torniquet definitivo. Espanto serás y para siempre dejarás de ser, le dijo el Señor al diablo y a todos los demonios. Bueno, los demonios son parásitos, no pueden vivir realmente fuera del cuerpo. Es por eso que cuando Cristo los expulsó y les dio permiso, fueron y tomaron a ese hato de 2000 cerdos y se desbarrancaron y murieron. El Señor no los desbarrancó, fue el diablo el que los desbarrancó. Fue el diablo realmente el que atribuló a Job y le quitó todas sus pertenencias. No fue el Señor. El Señor solamente lo permitió con fines de misericordia. Pero lo maravilloso de este relato, queridos hermanos, es lo que pasó con la persona que estaba poseída por los demonios. El demonismo es algo espantoso. El demonismo causa miedo, espanto, incertidumbre, crisis de pánico, depresión, bipolaridad, esquizofrenia. Hermanos, el demonismo hace estrago. Es lo peor que nos puede suceder y nadie está ajeno. Yo también sufrí una crisis de pánico en la Argentina porque tuve que ver con una de estas cosas. Pero hermanos, miren lo que dice ustedes, lo que dice la palabra de Dios en el versículo 35. ¿Qué pasó con esta persona que estaba poseída? Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Salieron, cuando Cristo le preguntó ¿cómo te llamas?, la persona que estaba poseída por los demonios dijo Legión. No dijo el nombre, no dijo la fecha de su nacimiento, no dio datos sobre sus padres, sino que una legión de demonios lo consolaban. No, tienen que haber sido más de 2000 porque 2000 cerdos se desbarrancaron. Pero es increíble cómo el Señor hizo el milagro maravilloso. Y aquí nos encontramos con esta persona totalmente liberada. Dice que estaba vestido. Yo no sé quién lo vistió, si fue un milagro o los discípulos le proveyeron la ropa. Dice que estaba vestido en su cabal juicio y tuvieron miedo. Yo he visto personas semanas poseídas, como Raúl también. Y la persona cuando es liberada es increíble, siente una alegría que se manifiesta en su rostro. No puede realmente saber cómo agradecerle al Señor porque es el único que puede realmente darle la liberación. Y saben, este hombre quiso ser un discípulo y seguir a Jesús, ¿eh? Pero Jesús no se lo permitió. Esto realmente es desconcertante. Y en el versículo 29 dice lo siguiente. El hombre le rogaba que le dejase ir con él. Y el Señor le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho el Señor con él.
Hermanos, esto es algo espectacular. ¿Saben ustedes que este hombre no era un discípulo del Señor? Nunca escuchó una prédica de él, nunca vio un milagro, no vio cómo multiplicó los panes y los peces, no vio cómo resucitó los muertos, nada. No estudió teología, no conocía a lo mejor ni los escritos sagrados. Y el Señor le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, nada más. Lo mandó como un testigo y fue a Decápolis. Era una ciudad pagana, judía, y es increíble, había muchos gentiles y muchos paganos. Y lo mandó, hermano, solamente para que diera el testimonio de cómo había sido liberado. Y saben ustedes, fue tan impresionante la obra que hizo este hombre que Cristo había sido rechazado. Y cuando Cristo meses después pasó por el lugar, encontró muchos conversos, gracias al testimonio de esta persona que había sido liberado. Este testimonio es semejante a la mujer samaritana. ¿Recuerdan la mujer samaritana, hermanos? Cuando ella se percató de que no estaba delante de un hombre conversando, sino que era el mismo Dios, cuando le dijo a la mujer samaritana a Jesús, me parece que tú eres un profeta. Y luego le dice, yo sé que el Mesías ha de venir al mundo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Quedó tan impactada esta mujer, hermano, tan impactada. El Señor parece que la transformó, la perdonó, la hizo una nueva criatura, que fue a Samaria, donde Cristo había sido rechazado con los discípulos. Recuerden ustedes que los discípulos le pidieron al Señor que los castigara, que hiciera descender fuego del cielo y terminara con esa multitud pagana. Pero Jesús no lo hizo porque él vino no a condenar, sino a salvar. Y la mujer samaritana le preparó él el camino. Esta mujer evangelizó una ciudad. El endemoniado evangelizó a Decápolis, dice la Biblia, que eran 10 ciudades. Y el apóstol Pablo, hermanos, que también tuvo un testimonio maravilloso, tuvo el privilegio de ver a Jesús después de la resurrección como ninguno de sus discípulos. Es increíble cómo fue por el Asia Menor en 4 viajes misioneros. Fue a Europa y, hermanos, dejó la obra establecida en las diferentes ciudades que él visitó. Los libros de Filipenses, Tesalonicenses, Timoteo eran dirigidos a las ciudades que él visitó. Filipenses, Filipo, Tesalonicenses, Tesalónica, etc. Qué testimonio maravilloso el del apóstol Pablo. Ahora, hermano, quiero remitirme realmente a los momentos actuales. A ver, les voy a contar un testimonio del momento ahora. ¿Cuál de tantos que tengo les voy a contar? A ver, déjeme pensar un ratito qué testimonio le voy a contar. Le voy a contar, hermano, el testimonio de la hermana Ercilia. Le voy a contar un testimonio de liberación, pero voy a pasarlo por alto. Le voy a contar el testimonio de la hermana Ercilia. Cuando yo comencé a trabajar, la iglesia, hermanos, de La Paz hacia el norte no había ninguna más iglesia. Las iglesias solamente eran La Paz, Porvenir, La Cisterna, Alameda y Parelé. Cuando yo comencé siendo muy joven, yo traté de abrirme obra en un salón pentecostal que me arrendaron. Fuimos allí con un grupo de hermanos para tratar de penetrar el sector de Recoleta. Y saben ustedes que en ese momento una señora me mandó a buscar. Vivía a los pies de Cerro San Cristóbal. Y era la hermana Ercilia. Era una viejita que vivía sola. Se estaba muriendo. Tenía metástasis. Tenía un cáncer espantoso. Y me dijo, pastor, yo estaba recién, hermanos, comenzando a trabajar. Mire, esta es mi casita. Yo quiero que usted la venda. Tengo un sitio en Recoleta. Hay muchas mejoritas que arriendan a las personas pobres. Usted tome esta casita, tome el sitio de Recoleta, lo venden y, pastor, traten de levantar una iglesia. Es increíble, hermanos, cómo con esa platita compramos un sitio y levantamos lo que hoy es la iglesia de Pedro Donoso. De Pedro Donoso, hermanos, han emergido iglesias de Arboleda, de Colina, de Recoleta, de Israel, de Valdivieso, etcétera, etcétera. Deben haber muchas más porque yo hace 15 años que estoy retirado. Qué maravilloso, hermano. Yo pienso, increíble cuando esta hermana despierta en la resurrección y vea que gracias realmente a su donación van a haber miles de hermanos que van a estar en el reino de los cielos. Gracias al testimonio de la hermana Ercilia.
Cuando tuvimos que derribar esta casa vieja para tratar de levantar, hermano, la estructura que es el actual templo de Pedro Donoso, allí trabajamos con los hermanos y llegó una hermana, la hermana Cristina Maldonado, abandonada por su esposo con 4 niños. Lo único que yo pude hacer por esa hermana fue realmente dejarla en una piececita, porque a mí me trasladaban al paraíso, en una piececita, y recuerdo que a mí me dieron un pollo faenado, y yo se lo di a la hermana, y los niños nunca se han olvidado, ahora son grandes los chicos. Es increíble cómo esa hermana fue abandonada por su esposo, queridos hermanos, con 4 niños pequeños, 2 mujeres y 2 varones, y yo no sé de dónde sacó fuerza esa hermana, porque luchó barriendo, haciendo el aseo, lavando, lo que estaba por delante, y sacó a sus cabros adelante y ahora son una maravilla. Roberto, anciano de iglesia, un perfecto caballero, su hermana por años tesorera en Tobalaba, la otra hermana enfermera, hermanos que predica, etc. Y la hermana Cristina Maldonado es la hermana que yo conocí que ganaba más almas, incluso aparecía en la revista Adventista. Y la hermana que yo la dejé en una chocita terminó viviendo en un chalet, hermano. La hermana falleció, pero lo más maravilloso todavía es esto. Saben ustedes que al final de su día, la hermana supo que su esposo, que la había abandonado como 30 años antes, lo había dejado a la pareja que tenía y estaba abandonado, muriéndose en el sur de Chile. Ella fue a buscarlo con la oposición de sus hijos. Los hijos no querían ni por nada. Y la hermana le dijo a los hijos, aquí mando yo. Y fue al sur, hermano, trajo a su esposo a Santiago, lo cuidó, lo alimentó, lo curó, lo evangelizó, hizo que se bautizara, y hermano, cuando murió lo sepultó. Yo le decía a la hermana Cristina Maldonado, se pasó, hermana, usted se pasó, no hay otra realmente como usted. Y gracias al testimonio de esa hermana, es increíble, como dice Villa Tobalaba, es una iglesia ferviente. Hermanos, los hermanos copiaron realmente de esta hermana su compromiso, su dedicación, y ahora la hermana también duerme como la hermana Ercilia, esperando la venida del Señor y la resurrección. Hermanos Reyes, el Señor tiene poder. Así como liberó a los discípulos de la tempestad y al endemoniado, tómese la mano del Señor de todo corazón y dígale, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Y entréguese la mano del Señor para que el Señor lo saque de esa crisis de pánico y de esa depresión, hermano. Que Dios les bendiga. Es mi deseo y oración. Amén y amén. No pude más corto. Yo estaba trabajando, hermanos, en Valparaíso. Y en Valparaíso conocí yo al hermano Franklin Villalón. Era un hermano como el Raúl Bío, consagrado, entregado, trabajaba en ferrocarriles y después de su trabajo iba a la iglesia a dar estudios bíblicos, visitar a los hermanos, a hacer el aseo de la iglesia porque estábamos recién comenzando en ese lugar. Y yo, hermanos, que estaba recién comenzando, yo recién era adventista. Yo, hermano, no nací adventista, me hice adventista cuando me invitaron al colegio de Chillán. Y patudamente comencé a estudiar teología sin ser adventista. Bueno, de tal modo que yo cuando comencé a trabajar no tenía experiencia de iglesia. Y cuando yo vi al hermano Franklin Villalón me impresionó de tal manera que le dije yo, hermano, ¿y por qué usted es tan consagrado? Tan consagrado. Y me dijo, Franklin, sabes, te voy a invitar a mi casa y te voy a contar por qué soy tan consagrado. Y me contó una historia, hermano, pero tremenda. He visto otras, pero no como esta. El hermano me contaba, hermanos, que a veces estando en su casa con su familia, aparecían en el comedor inesperadamente un sobre. Lo abrían y eran burlas, hermanos, cosas irónicas. La señora comenzó a sentir trastorno de su mente. En una vez la sacó a pasear y me cuenta cuando llegó, le escribieron, hermanos, en la pared, igual como la escritura de Daniel con Belsasar, ¿recuerdan? Le escribieron. Estoy tratando de hacerlo bien corto, ¿eh? El hermano me preguntó y me dijo, pastor, ¿usted se le han parado los pelos? Sí, yo ya comencé a inquietarme, a asustarme, ¿no? No, le dije yo, a mí sí me dice, ¿sabe, pastor? Me estoy un día afeitando y me escriben en el espejo. Y eran puras burlas, hermano. Y ahí comenzó esa cosa tremenda. Él trabajaba en ferrocarriles. Saben, hermanos, que todos los meses desaparecía el sueldo, todos los meses.
Yo no lo creía, pasaron años y yo no le creía al hermano, todos los meses. Dice que a veces era como una burla, que se iba la plata, él veía que se los billetes y desaparecían. Los ponían los billetes debajo de la cama, en el banco, donde los ponía, hermano, desaparecían. Yo le dije, ¿cómo podía vivir, hermano? No sé, me decía el hermano, no me explico. Pero lo más terrible fue que Nuri, su hija mayor, sufrió un trastorno psíquico terrible. Yo tenía, hermanos, realmente los recetarios, los médicos, desgraciadamente los boté. Debía tenerlos como un testimonio. Era algo irreversible, no tenía remedio. Esa era la experiencia del hermano Franklin Villalón. Bueno, pasaron los años, hermanos, a mí me cambiaron de Valparaíso, me vine a Santiago, le decía por venir, y trabajaba en la asociación. Y un día, la Irene Yaña, que era cuñada del hermano Franklin Villalón, me habló descomedidamente, casi retándome. Y yo le dije, oye, ¿qué te pasa? Ustedes, los pastores, no han hecho nada por mi cuñado y mi familia, me dijo. Y yo le dije, oye, que todavía tu familia tiene problemas. Peor, me dijo, peor. Yo me preocupé porque yo quería mucho a su familia. Y saben, hermano, yo me propuse ir a Viña del Mar como con 10 hermanos a orar. Estábamos orando allí por Nuria de forma muy especial. Y cuando el pastor Maldonado, que era el distrital, en ese lugar el pastor distrital está orando, la niña da un grito, hermanos, pero increíble. Oiga, todos nos desconcertamos, nos asustamos y nos dimos cuenta que el problema era demonismo, pero en su mayor fuerza. Los hermanos de la iglesia de Viña del Mar, que querían mucho a Villalón porque también era anciano, hermanos comenzaron a orar por él una semana, orando, orando, orando. Los hermanos se cansaron. Pero saben que el hermano Franklin comenzó solo, hermanos, a orar por su hija para poder recuperarla. Y ustedes no me van a creer. El hermano Franklin me decía, pastor, es increíble cómo el demonio me habla. Yo escucho la voz, discutimos, no lo veo. Él me quiere arrebatar a mi hija y yo realmente en el nombre del Señor, pastor, le trato de amonestar en el nombre del Señor. Bueno, cuento corto, hermano, cuento corto, no quiero hacerlo muy largo. Nuri Villalón hoy día está casada, estaba en Arica. El hermano Franklin murió hace poco. Es increíble cómo ella se recuperó. Después de 20 años, hermano, dejaron de perderse el dinero al hermano. Después de 20 años. Yo le preguntaba, hermano, ¿y cómo usted lo hizo para vivir? Yo no le creo. Bueno, si no me cree, hermano, esa fue mi experiencia. Es increíble. El hermano pasó por esa experiencia atroz. Pero miren, él me dijo, yo no sé si esto me vino a mí por mi suegro, era el hermano Yáñez, que fue espiritista antes de ser adventista, o si yo me vine a vivir a una casa embrujada. No tengo idea por qué me vino esto. Yo siempre siendo adventista, siendo comprometido, pero fui sacudido con mi familia como nunca antes. Y saben, hermano, yo le di la tercera opción. Le dije, ¿sabes, Franklin? Dios permitió esto porque ahora tú eres el único que puede comprender a los que están poseídos. Y no solamente gente de afuera, sino que también gente de la iglesia, hermano. Eres el único que puede entenderlo. Yo no lo entiendo porque yo no he pasado por esa experiencia. Y termino para decirles, hermano, que un día yo fui a Valparaíso, me correspondía por mi trabajo visitar todas las iglesias, y llegué anticipadamente, y en la puerta de la iglesia de Valparaíso había un señor que era un anciano de iglesia. Y él me dijo, mire, usted llegó muy adelantado, ¿por qué no vamos a hacer una visita? Y partimos a hacer la visita. Y mientras íbamos a hacer la visita, él me contó su testimonio y me dijo, sabes, hermano, tú no me vas a creer. Yo ahora soy adventista el séptimo día de la iglesia del Paraíso. Pero antes de ser adventista, yo era espiritista. Trabajaba con los demonios, me dijo. Le dije yo, ¿y qué pasó que te liberaste y te hiciste adventista? Y él me dijo, gracias al hermano Franklin Villalón. Era el único que los entendía, y el hermano Franklin Villalón, al igual que el hermano Luis Lemo, dedicó ese ministerio y ayudó yo no sé a cuántas personas. Hermanos, así trabaja el enemigo. El enemigo es poderoso, pero recuerden siempre, Dios es todopoderoso y el diablo tiembla delante de la presencia de Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga y que nos tomemos la mano del Señor, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Y tuvimos problemas con los universitarios, ¿eh? Y me abandonaron, me dejaron todos los puestos, me dejaron solo. Y allí se me acercó Luis Lemo con Iván Berrío. Eran los dos no videntes y me ofrecieron ayuda. Y yo dije, ¿y en qué me van a ayudar estos cieguitos? Pensé yo, ¿en qué me van a ayudar? Oye, y es interesante cómo ellos me ayudaron. Y recuerdo que Luis Lemo, yo lo hice instructor bíblico de la iglesia y le di las primeras predicaciones en Tobalaba. Cuando él iba a predicar un día miércoles, llovía torrencialmente. Yo pensaba que no iba a ir porque era no vidente. El agua corría por las calles en forma precipitosa. Y yo iba a predicar a los dos hermanos que estaban presentes por la lluvia y llegó Luis Lemos, todo mojado, a cumplir con su compromiso. Es por eso que durante más de 30 años Luis Lemos ha sido realmente un hombre a quien yo admiro, hermano. Dale muchos saludos y dile que lo quiero mucho.